Los Estados Unidos de América han anunciado una nueva fase de la guerra con Irán y la han llamado la fase económica de la guerra. En particular, ahora amenazan con ejercer la máxima presión de sanciones sobre Irán, presionar a todas sus fuerzas proxy. Y lo que es muy importante, ejercer presión de sanciones sobre todos los socios y aliados de Irán que de alguna manera intenten cooperar con el régimen en Teherán. Y hoy el vicepresidente J.D. Vance declaró que supuestamente Estados Unidos se encuentra en una fase en la que, cito, podremos no solo afirmar con confianza que sus instalaciones nucleares han sido destruidas, sino también asegurar con certeza que nunca intentarán restaurarlas. Ahora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que han vuelto a incluir a Hezbollah en la lista de sanciones por actividades en interés de la unidad del CGRI, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Paralelamente a esto, apareció un informe de que Estados Unidos aprobó la venta de aviones cisterna a Qatar por una suma bastante considerable. Esto también está relacionado, es el fortalecimiento del adversario en la región. Y además, lo más importante, en vísperas de la visita del líder chino Xi Jinping a los Estados Unidos de América, más o menos. Un mes después, Estados Unidos instó a China a unirse al programa para aislar la economía iraní y derrocar al gobierno de Irán. Es decir, al final decidieron, de hecho, lograr la rendición y la caída del régimen iraní. Es interesante que a los rusos ya no les gustaron estas noticias. Ya están gritando que esto es una violación, que no se puede hacer eso y así sucesivamente. Dicen que Washington quiere lograr objetivos ilegales y que en general ha elegido el camino equivocado. Y al mismo tiempo, el ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, está tratando de explicarle al mercado petrolero que en realidad su estrategia es muy exitosa y que no hay que temer que ocurra alguna escalada. En general, vamos a repasar juntos las actualizaciones más recientes sobre la guerra económica de Donald Trump contra Irán, qué está incluido y qué están tratando de hacer ahora al régimen en Teherán, pasando de la fase activa de la guerra, es decir, cuando vuelan misiles y proyectiles, al estrangulamiento económico y al aislamiento económico. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y no olviden darle like. Entonces, ayer Donald Trump anunció el inicio de una guerra económica y el aislamiento de Irán a una escala sin precedentes. Trump advirtió que los países cuyas instituciones financieras, empresas o instituciones gubernamentales brinden apoyo a Irán enfrentarán graves consecuencias económicas. A continuación, presento la cita completa y textual de Donald Trump. Nadie le dio a la República Islámica de Irán más oportunidades de llegar a un acuerdo que yo. Para su desgracia, para ellos es imposible. Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás realizada contra cualquier país. Será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes. Su flota ha sido destruida, sus fuerzas aéreas han sido derrotadas, sus fábricas militares ahora están en ruinas, su moneda no vale nada y su país está al borde del colapso. Hoy también anuncio que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos u organismos gubernamentales brinden cualquier tipo de ayuda a Irán, también enfrentará enormes consecuencias económicas. Contrabando de petróleo, líneas de swap, transferencias de efectivo, intercambios, casas de cambio, registro de barcos, empresas pantalla, todo esto debe terminar ahora. Ustedes saben quiénes son, este será el día D económico. Y necesitamos que todos nuestros aliados se unan hombro a hombro con Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní. Estos maníacos están en las últimas y estas medidas históricas los paralizarán a ellos y su capacidad de sembrar terror en todo el mundo. Irán nunca obtendrá armas nucleares. Bueno, y en respuesta a esa declaración de Donald Trump, los iraníes ya han reaccionado, en particular el jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Assisi, instó a Estados Unidos a que detenga de inmediato el patrocinio, la presencia en Medio Oriente y acepte el nuevo orden regional de Irán. A continuación, su cita: estamos vigilando cada uno de sus pasos. Cualquier otro error o mal cálculo tendrá consecuencias que serán mucho más graves que las anteriores.
Detengan de inmediato su presencia en la región antes de que sea demasiado tarde y acepten el nuevo orden regional establecido por Irán. Bueno, obviamente aquí, por supuesto, los iraníes seguirán presumiendo y adelantándome, diré de inmediato que los iraníes definitivamente no permitirán que Donald Trump simplemente congele la guerra y pase a un bloqueo En económico. este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarlo. No, por supuesto que ellos, dentro de sus posibilidades, seguirán lanzando ataques con misiles y drones mientras Trump pasa al estrangulamiento económico. Es decir, esto no significa en absoluto que si los estadounidenses pasaron al estrangulamiento económico, los iraníes también estén de acuerdo en detener precisamente las acciones militares. Así es, o sea, se nota que esto va a continuar e Irán ya lo ha dejado claro. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán publicó una declaración en la que calificó la operación económica devastadora anunciada por Trump con el objetivo de aislar a Irán como un acto de terrorismo y un crimen contra la humanidad. A continuación, cito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, dirigidas contra los derechos fundamentales de cada ciudadano iraní, son una manifestación de terrorismo económico y un crimen contra la humanidad. Y las personas que ordenan la imposición de estas sanciones y las ejecutan deben comparecer ante la justicia y ser castigadas por cometer tales crímenes atroces. Las sanciones y la presión económica son la otra cara de la misma moneda que la agresión militar. La dolorosa dependencia de Estados Unidos de estas dos herramientas no solo crea una amenaza real para la paz y la seguridad internacionales, sino que también ha llevado a la civilización humana a una decadencia moral sin precedentes. El anuncio ostentoso de nuevas sanciones por parte de los Estados Unidos representa la continuación de una política que ya ha sido probada y ha fracasado. La República Islámica de Irán utilizará todos los medios y recursos disponibles para contrarrestar las acciones hostiles del enemigo estadounidense sionista y proteger los intereses nacionales. Irán. Bueno, es una retórica bastante amenazante, pero como pueden ver por ahora no mencionan detalles concretos, aunque ya hay filtraciones sobre que definitivamente continuarán sus ataques a las bases estadounidenses en la región y ya están amenazando con ataques a las bases estadounidenses en Europa del Este. Y bueno, después de eso, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, finalmente empezó a dar detalles concretos sobre lo que se quiere decir y lo que va a pasar en general. ¿Qué tipo de presión económica es esta y qué significa ese aislamiento económico sin precedentes, como dijo Besson en la historia? Besson declaró que la nueva política de Estados Unidos hacia Irán, que implica una presión económica máxima, hace que una guerra a gran escala sea menos probable. Esto es precisamente una transición de la fase militar a la económica. El secretario del Tesoro de Estados Unidos declaró que los mercados petroleros mundiales, que han mostrado crecimiento durante varias semanas, están interpretando incorrectamente la nueva política de Washington hacia Teherán. Agrego de mi parte que Scott Besson simplemente nadie entiende su política si hablamos honestamente, que bueno, Trump gritaba furia épica y ahora esa furia épica se acabó.
sin haber alcanzado su resultado. Ningún objetivo, ni uno solo, establecido al inicio de la guerra el 28 de febrero del 26 se logró. Ha pasado medio año y Trump dice, bueno, ahora pasamos de la parte militar a la económica. Y Bessent dice, creo que los mercados petroleros no entienden correctamente lo que significa esta presión económica. Tenemos información asimétrica y no estoy seguro de por qué el petróleo subió por esto. Si estamos ejerciendo la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reanudación a gran escala de las acciones militares. Es muy extraño escuchar esto de un ministro de Finanzas de un país como los Estados Unidos de América, cuando dice, no entiendo muy bien por qué el petróleo se está encareciendo, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué el petróleo se está encareciendo? Una vez más, como pueden ver, Scott Bessent está completamente seguro de que si Estados Unidos pasa a la parte económica de la guerra, entonces todos los demás también lo harán. Esa es una lógica extraña. Es decir, nadie le prohíbe a Irán, o mejor dicho, nadie va a impedir que Irán siga lanzando ataques. ¿Va a seguir Irán atacando barcos en el estrecho de Hormuz? Sí, lo hará. ¿Va a intentar atacar bases estadounidenses en la región? Sí, lo hará. Y entonces va a escalar la situación. Eso no significa que si Estados Unidos dice, pasamos a la parte económica, Irán diga, caray, bueno, entonces nosotros tampoco vamos a lanzar misiles. Entonces nosotros, bueno, ya, no habrá ni misiles, ni drones, nada va a volar. Pues porque los estadounidenses, ellos ya pasaron a otra fase. Y pues besón, no habrá una gran guerra. Una vez más, eso no significa que los iraníes se vayan a detener. Sin embargo, es interesante que los rusos ya también hayan reaccionado a esta nueva metodología o nueva estrategia de Estados Unidos. Y hoy el embajador de Rusia en Irán, Mikhail Ulyanov, criticó la declaración de Donald Trump en la que amenazó a Teherán con una guerra económica y un aislamiento de una escala sin precedentes. Entonces, el diplomático ruso declaró que si Washington quiere lograr algunos de sus objetivos, ha elegido el camino equivocado al amenazar a Irán. Como quien dice, escuchen, hay que llevar a cabo una diplomacia honesta. Ahora, disculpen, pero voy a citar a este ruso, Mishka Ulyanov. Irán ha estado bajo sanciones de Estados Unidos durante décadas. Teherán demostró su capacidad para resistir la máxima presión durante el primer mandato presidencial de Trump. Si Washington quiere alcanzar algunos de sus objetivos, ha elegido el camino equivocado. Los resultados positivos son posibles, solo a través de una diplomacia honesta. Cuanto antes lo entiendan los Estados Unidos, mejor. Y bueno, como ya lo discutimos en uno de los episodios anteriores, como parte de esta presión económica, Washington podría imponer sanciones contra las refinerías chinas que compran petróleo iraní y contra los bancos chinos que procesan los pagos por ese mismo petróleo iraní. Esto golpearía muy fuerte y dolorosamente a Teherán, y ahora Scott Bessent, ese mismo ministro de Finanzas de Estados Unidos, declaró que Washington no lo descarta. Pekín, es decir, China, está entre los países a los que se les propone apoyar la nueva campaña de Donald Trump para aislar la economía iraní y, como él lo expresó, el derrocamiento del gobierno en Teherán. Bessent enfatizó que Washington espera que tanto aliados como rivales se unan a la campaña reforzada contra Irán. A la pregunta de si Washington ejercerá presión sobre China, Bessent declaró que, cito, muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado, pero instó a Pekín a unirse al programa. En resumen, aún no se sabe, y lo más probable es que hasta la visita de Xi Jinping a Washington no habrá ninguna sanción. Y en este contexto, Estados Unidos finalmente comenzó a imponer ciertas sanciones. Como parte, aparentemente, de esta presión económica, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a incluir a Hezbollah en la lista de sanciones por actividades en interés de la unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Fuerza Quds. En la lista de sanciones también se incluyeron a 10 personas físicas que forman parte de la red responsable de transferir fondos a Hezbollah. Y en la declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se dice que la red utiliza mensajeros que viajan en vuelos comerciales. Vuelos entre Líbano, Turquía, Emiratos e Irán para mover hasta cientos de millones de dólares entre diferentes jurisdicciones. Esto, según declaró el Departamento del Tesoro, permite a Hezbollah obtener divisas fuera del sistema financiero oficial y evadir las sanciones. Y luego, el comunicado del Departamento del Tesoro continúa. Hezbollah ha sido reincorporada a la lista de acuerdo con la orden ejecutiva número 13.224 con enmiendas por pertenecer, estar controlada o ser dirigida por la fuerza Quds
del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o por haber actuado o presuntamente haber actuado en interés o en nombre de la Fuerza Quds del CGRI. Y al final agrego la declaración de J.D. Vance, quien supuestamente debería habernos aclarado finalmente en qué consiste esta nueva fase de la guerra económica. Y entonces, J.D. Vance declaró que sí, ha comenzado una nueva fase de la guerra con Irán que consiste en ejercer presión económica sobre Teherán. Cito: destruimos sus fuerzas armadas convencionales, ejercimos una enorme presión sobre su base industrial, donde antes producían armas, y ahora, en cierto sentido, estamos entrando en una nueva fase, donde la herramienta más efectiva que tenemos es la presión económica que podemos ejercer sobre ellos. Y es un equilibrio delicado, porque al ejercer presión económica sobre ellos, nos enfrentaremos a intentos de su parte de ejercer presión económica sobre nosotros. Pero en las últimas semanas ha sido evidente que ellos han estado bajo mucha más presión que nosotros. Y vamos a seguir en la misma línea porque creemos que esa es la mejor manera de alcanzar el objetivo final aquí. Insto encarecidamente a los seguidores de Donald Trump a que recuerden esta cita de J.D. Vance. El vicepresidente de Estados Unidos dice claramente que esta es la mejor herramienta posible para obligar a Irán a la paz. Y aquí surge la pregunta, si esta es la mejor herramienta, precisamente la presión económica, ¿para qué fueron necesarios estos 6 meses de guerra? ¿Para qué? Les recuerdo que antes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, Estados Unidos ya ejercía la máxima presión económica, como decía Donald Trump. Y si esa máxima presión económica es la mejor herramienta para lograr el objetivo, la pregunta es, ¿para qué demonios fueron necesarios 6 meses de guerra? Podemos considerar la declaración de J.D. Vance como básicamente una admisión de que, la regó todo el equipo de Donald Trump. Y para terminar, agregaré otra frase de J.D. Vance. Él dice lo siguiente, cito: estamos en esa fase de la guerra con Irán en la que no solo podemos afirmar con confianza que sus instalaciones nucleares han sido destruidas, sino también asegurar con certeza que nunca intentarán restaurarlas. En pocas palabras, nadaron y se ahogaron justo antes de llegar a la orilla, como suele decirse. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Esas son todas las actualizaciones sobre la nueva fase de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Escriban en los comentarios qué opinan sobre estas declaraciones. Mi opinión sobre esto es que Estados Unidos ya había iniciado una guerra económica antes de esta fase activa de la guerra, la cual duró medio año. Ejercieron la máxima presión económica posible. Cuando esa presión económica no funcionó, Donald Trump pasó a una campaña militar, a una campaña masiva de ataques contra Irán. Cuando esa estrategia de presión militar no funcionó, Trump volvió a la presión económica y ahora J.D. Vance dice con total descaro que esa es la mejor herramienta que tenemos para lograr nuestro objetivo. Por fin hemos llegado a esto. Ahora sí vamos a asfixiar económicamente a Irán. Algo me dice que no lo van a lograr. Pero lo dejo en suspenso. Escriban sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.